Bien, muchachos, vamos ahora a entrar al cuarto módulo, que es hablar sobre la relación que hay entre nacionalidad, ciudadanía y el Estado, ¿no? Vamos a llamarle al tema ciudadanía y participación. Siempre mencionamos este término ciudadano, ¿no? Normalmente lo asociamos a las personas que viven en un cierto lugar y no es así, porque la ciudadanía viene a ser un atributo, ¿no? O sea, es una facultad, ¿no es cierto? O también se puede decir que es una condición de orden jurídico y político, que se cumple evidentemente cuando la persona llega a tener los 18 años, ¿no es cierto? Y que obviamente tiene relación también con su vínculo que tiene con el Estado. O sea, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años, eso dice la Constitución. Por lo tanto, para ser ciudadano, primero debes tener la nacionalidad, pero no todo el que tenga nacionalidad va a ser un ciudadano, ¿está bien? Ese es un principio determinante. Ahora, ¿por qué decimos que es un atributo jurídico y político? Jurídico porque te vincula de manera legal con el Estado, ¿no? Para ejercer tus derechos patrimoniales, tu derecho de contratación, para ejercer tus derechos asociados a la propiedad, fundamentalmente, los derechos asociados a la contratación, ¿no? Propiamente, los derechos asociados a tu libertad de elección, tu libertad de reunión, por eso se habla de orden jurídico. Y también de orden político porque relaciona a la persona con el Estado a la hora de elegir autoridades, ¿no? Participamos en elecciones generales, elecciones locales, podemos participar en referéndum, podemos participar en revocatorias, o sea, es un conjunto de mecanismos que la ciudadanía va a definir y que vamos a ver en unos minutos, ¿está bien? Pero una pequeña observación. La Constitución dice: para el ejercicio pleno de la ciudadanía, o sea, para que la persona realmente se le reconozcan sus derechos ciudadanos, es requisito fundamental la inscripción electoral. O sea, la persona debe estar registrada en el RENIEC, ¿verdad? Debe tener su DNI, con la cual la persona está definiendo su vínculo con el Estado, ¿no es cierto? Hay muchas personas que en el Perú no tienen DNI, o sea, son ciudadanos, pero no pueden ejercer la ciudadanía, ¿te das cuenta? Es más, cuando el DNI se vence, entonces también se vence, ¿no es cierto?, ese atributo, esa relación con el Estado, lo cual obliga a la persona a renovar su documento nacional de identidad. Bueno, como ya tenemos entonces la definición administrativa de la ciudadanía, vamos a ver ahora el requisito fundamental, que se conoce como la nacionalidad, ¿ya? Bueno, la nacionalidad es el vínculo de derecho, o sea, es un vínculo jurídico que une a la persona con el Estado. O sea, obviamente para ser ciudadano primero hay que tener la nacionalidad, pero evidentemente no todos los que tengan nacionalidad van a ser ciudadanos. Un niño de 11 años es un nacional, pero no tiene ciudadanía. ¿Se da cuenta? Eso vamos a tratar de analizar con la tripartita de las formas en que se define la nacionalidad, ¿ya? A ver, principios preliminares. Primero, no se puede perder la nacionalidad. A nadie se le puede quitar su nacionalidad. Los apátridas, los eimátulos, los apólidas, como se le conoce en el derecho francés, no existen en el Perú, ¿verdad? De repente, una nacionalidad puede ser despojada por un tirano, por un sátrapa, por un dictador, pero no por un gobierno de carácter democrático. En segundo lugar, la relación de nacionalidad establece bien claro: solo se puede perder este atributo por renuncia expresa, ¿está bien? O sea, eso significa que si un peruano renuncia a la nacionalidad peruana, es su derecho, es su elección, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, los españoles y latinoamericanos de origen, escuchen bien, pueden tener la nacionalidad peruana sin perder su nacionalidad anterior. O sea, se puede tener la doble nacionalidad, una activa y la otra pasiva. Ahora, ¿por qué España y Latinoamérica? Bueno, primero España por razones históricas, en la que nos ha, digamos, conquistado, los que nos ha traspasado su cultura, su costumbre, su economía, ¿no?, su organización, y Latinoamérica por las cuestiones de vinculación territorial, de integración, pero solamente con algunos países, ¿sabes? Por ejemplo, Nicaragua es un país latinoamericano, pero con ellos no tenemos vínculos de doble nacionalidad, los cuales sí lo tenemos, por ejemplo, con Brasil,
con Argentina, con Colombia, ¿no? En México inclusive, entre otros países. O sea, se puede tener la doble nacionalidad solamente cuando haya contractualmente un acuerdo, ¿ya? Ese es el principio. Bueno, a ver, vamos a ver las razones por las cuales se puede definir la nacionalidad. Primero viene por nacimiento, segundo viene por opción y tercero por naturalización, ¿ya? Vamos a enfocar entonces la nacionalidad por nacimiento. Esta es la nacionalidad más popular, pero tiene dos vínculos. Está por un lado el jus solis, o sea, el derecho de suelo, esto está en latín, y luego viene el jus sanguinus, ¿no? O sea, en latín significa el derecho de sangre. ¿A quién se aplica el derecho de suelo? A todos los nacidos dentro del ámbito territorial. Todos aquellos que han nacido dentro del territorio peruano sin tomar en cuenta de dónde son sus padres, me dejo entender, se les conoce como peruanos por jus solis, o sea, por derecho de suelo. Creo que ese es el punto representativo de casi la mayoría de nacionales, ¿verdad? En cambio, el jus sanguinus, ¿no?, se aplica al nacido en el exterior, pero que tiene que ser hijo de padre y o madre peruanos. O sea, no necesariamente los dos padres deben ser peruanos. Basta que uno de ellos sea peruano, obviamente el otro es extranjero, nació en el exterior, es peruano por derecho de sangre. Pero la Constitución define que para que eso ocurra, tiene que haber sido inscrito en el registro correspondiente mientras sea menor de edad. O sea, tienes plazo hasta los 18 años, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay un futbolista que nació en España, se llama Cristian Benavente. Ese muchacho es hijo de padre español, nació en España incluso el muchacho, la madre es peruana, pero él está registrado en el consulado peruano, por eso que Cristian Benavente tiene la doble nacionalidad. Es español por suelo y peruano por sangre, pero para el Estado peruano se considera como un nacional, incluso juega hasta por la selección, ¿verdad? Bueno, eso se llama el jus sanguinus, ¿está bien? Solamente se aplica a los que han nacido en el exterior, pero los padres deben ser no necesariamente los dos peruanos, por lo menos uno de ellos, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa si no está registrado hasta los 18 años? Entonces, evidentemente, pasa a ser un extranjero, por más que el padre o la madre sea peruano, ¿está bien? Ahora, peruanos por opción, dice, se aplica al cónyuge extranjero, o sea, al marido o la esposa de otro país. Puede ser varón o puede ser mujer, pero debe tener 2 años de matrimonio y domicilio en el Perú. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo me caso, con una francesa aquí en el Perú, a los 2 años, ella, de estar viviendo conmigo en el país, estando casada conmigo 2 años, tranquilamente puede tramitar su derecho a la nacionalidad. Pero ese derecho se llama la opción. O sea, no es que ella esté obligada a ser peruana. Si ella quiere, sigue siendo francesa, ¿no? Por ejemplo, muchas primeras damas de los últimos presidentes que hemos tenido tienen esa condición, ¿no? El último presidente, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, su esposa era norteamericana, o sea, primera dama extranjera, pero ella nunca se nacionalizó peruana. Alejandro Toledo, su esposa, nació en Bélgica, pero se nacionalizó peruana por su matrimonio con ese señor, ¿verdad? O sea, estamos entendiendo que la nacionalidad se define en función al cónyuge extranjero, pero por opción, ¿correcto? Y la tercera, dice por naturalización. Se aplica al extranjero mayor de edad, o sea, en este caso un ciudadano extranjero que viene a nuestro país, adulto, pero siempre y cuando viva 2 años consecutivos. Pero el hecho de estar 2 años viviendo en el Perú no significa que ya va a ser peruano. Para eso debe tener ciertos requisitos. Por ejemplo, ser un ciudadano ilustre, ¿no? Ilustre significa que, bueno, ha hecho algo por el país. O sea, no simplemente que viene acá, vive y se acabó, no, sino que, por ejemplo, ha sido un emprendedor, ¿no? No tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problemas con la justicia. Por ejemplo, ha puesto empresas, ¿no? En nuestro país hay muchos ciudadanos extranjeros que se naturalizan justamente por ser emprendedores, por ser ilustres, ¿verdad? Esa es una condición fundamental. Hay un futbolista, Gabriel Costa, nació en Uruguay, jugó en el Perú como 5 o 6 años, ya se nacionalizó peruano. Es más, juega también por la selección, ¿no? Entonces, Gabriel Costa es un peruano por naturalización. O sea, tenemos 2 jugadores, uno naturalizado y el otro por opción. Pero
la mayoría de los jugadores son por nacimiento, pues, ¿no? Y la mayoría son por derecho de suelo. ¿Está bien? Bien, vamos a los principios que van a regir el aspecto de los ciudadanos. En primer lugar, igualito que la nacionalidad, la ciudadanía no se pierde, solo se suspende. ¿Está bien? Un alumno me preguntaba hace un tiempo: maestro, ¿qué pasa, por ejemplo, si un familiar mío, mi tío, es condenado por homicidio a 25 años de prisión? ¿Dejó de ser ciudadano? No. Si bien es cierto, no dejó de ser ciudadano, pero se le da suspenso a su ciudadanía, ¿no es cierto? No se puede perder, ¿ya? Lo que sí se puede hacer es suspender. Entonces vamos a ver las 3 razones que generarían que la ciudadanía se pueda suspender. La primera dice: por resolución judicial de interdicción. Bueno, parece difícil esa palabra. ¿A qué se llama la resolución judicial de interdicción? O sea que hay un juez civil, un juez especializado, que ha determinado que ese adulto, ese mayor de edad, es incapaz jurídico, ¿no? ¿Y por qué razones se le puede determinar como incapaz jurídico? Por ejemplo, porque tiene problemas mentales, ¿no? Es un esquizoide, es un paranoico, o de repente tiene retraso o retardo mental, ¿no? Tiene un cierto nivel de coeficiente de inteligencia, pues de 70, de 80, pues un nivel muy bajo. También puede ser por debilidad mental, o sea, eso pasa cuando ya son muy ancianos. O de repente sordomudo, ciego sordo, ciego mudo, todo aquello que va a generar una curatela, ¿no? Evidentemente. Si es un alcohólico, si es un adicto a las drogas alucinógenas, ¿no? La prodigalidad, si de repente esa persona pues está muy afanada con las compras compulsivas, ¿no? Derrochar su dinero, etc. Eso se llama resolución de interdicción. Si esta persona está sujeta a la curatela, se le va a suspender la ciudadanía. Él no puede hacer trámite, él no puede ejercer derechos civiles por sí mismo, tiene que tener su representante, que es el curador, ¿ya? La segunda sería por sentencia con pena privativa de la libertad, o sea, se va para La Habana, se va a la cárcel, pero se va a la cárcel ya con sentencia definitiva. Acuérdate que hay 2 tipos de presos: prisión preventiva, prisión efectiva. Acá se refiere a la prisión efectiva, o sea que ya fue, ¿no?, encontrado culpable, ¿verdad? Si tú has estado 6 años en la cárcel, ¿no?, esos 6 años no puedes ejercer la ciudadanía, se te da un suspenso, ¿no es cierto? Pena privativa de la libertad. Y en tercer lugar, por sentencia que inhabilita los derechos políticos, o sea, eso significa que esa persona durante un tiempo determinado, por ejemplo 10 años, no puede postular a un cargo público, ¿no? El expresidente Alberto Fujimori, cuando fue sentenciado a 25 años de prisión, que hasta ahora lo sigue, ¿no?, lo sigue pagando, fue condenado a una inhabilitación de 10 años en sus derechos políticos. Es decir, cuando esa persona, el expresidente, si es que sale en libertad, haya cumplido sus 25 años y quiere postular a las elecciones, algo alucinante, no lo puede hacer hasta que hayan pasado 10 años de su pena cumplida, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, vamos a los mecanismos de participación ciudadana. O sea, la pregunta es: los ciudadanos son personas adultas, son personas con responsabilidad, pero ¿cuáles son sus participaciones? Entonces vamos a dividirlas así, ¿ya? La iniciativa legislativa, está el voto, está la reforma en la Constitución, está el referéndum, está la revocatoria, está la remoción y está la rendición de cuentas. Las 4 primeras son de participación política, en cambio las 3 últimas son de control ciudadano. Vamos a establecer cuándo se participa y cuándo se fiscaliza, ¿está bien? A ver, iniciativa legislativa es el derecho que tienen los ciudadanos para presentar proyectos de ley, ¿correcto? O sea, los ciudadanos en una cantidad mínima del 0,3% de la población electoral acuden al Congreso para presentar, obviamente con firmas comprobadas, ¿no?, un proyecto de ley. Proyecto de ley que evidentemente una bancada parlamentaria, un grupo de congresistas o de manera individual presentará al Pleno, ¿no?, para que obviamente después las comisiones los puedan, todo lo que significa pues el proceso legislativo. Ahora, población electoral, eso habría que preguntarle al RENIEC, ¿no?, cuántas personas están hábiles para votar. Aproximadamente deben ser unos 70.000, ¿no?, peruanos, 70.000 ciudadanos
que deben firmar un padrón para presentar el proyecto de ley. Es un caso muy eventual. Generalmente los proyectos de ley son presentados por el presidente de la República, por los congresistas, ¿no? Otros funcionarios, pero participación del pueblo es muy efímera, ¿no? Bueno, luego viene el voto, tal vez el más importante. Es el derecho de sufragio. Sufragar significa ir a elegir a una autoridad, ¿no? Para, obviamente, razones políticas o razones locales, ¿no? En el Perú tenemos dos tipos de procesos electorales. Las elecciones generales, que se llevan a cabo cada 5 años, donde elegimos al presidente de la República y a los congresistas. Y las elecciones locales, que son realizadas cada 4 años, donde elegimos autoridades como alcaldes, regidores y los gobernadores regionales, más los consejeros. ¿Está bien? ¿Hasta qué edad el voto es obligatorio? Esa es la gran pregunta. El voto es obligatorio hasta los 70 años, ¿ya? Hasta los 70 años. Después de los 70 años, el voto es facultativo, ¿ya? El voto, o sea, si quieres ir a votar y tienes 80 años, es tu decisión, es tu derecho, pero no estás obligado. O sea, un abuelito a los 80 años que no vota, no se le va a multar, porque no hay una obligación. En cambio, la obligación es entre 18 a 70 años, ¿ya? Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales pueden ejercer lo que se llama el derecho a elegir, pero no pueden ser elegidos. Pero el voto de ellos también es de carácter facultativo. Si yo soy policía en actividad y el día de las elecciones acudo a votar, es mi derecho, pero no estoy obligado. ¿Está bien? Eso se llama el derecho al voto. Los policías también son ciudadanos, los militares también son ciudadanos, pero son ciudadanos pasivos, ¿no? O sea, tienen derechos restringidos con respecto a los que nos llamamos civiles, ¿no? Bueno, luego viene la reforma de la Constitución. Es el derecho que tienen los ciudadanos para iniciativa, ojo, de modificar una estructura de la Carta Magna, o sea, de lo que nosotros llamamos la Constitución. La Constitución puede ser modificada, se puede modificar en su estructura, o sea, un artículo, un título, un inciso, ¿no? De repente se va modificando. Por ejemplo, queremos que el Congreso sea bicameral, o sea, que tenga 2 cámaras, senadores y diputados. Esa reforma tendría que ser consultada, ¿no es cierto?, al pueblo también, pero inicialmente hay un proyecto y ese proyecto se llama Reforma de la Constitución, ¿ya? Una vez que está la reforma hecha, viene una cuarta etapa de la participación que se llama el referéndum, ¿no? El término referéndum significa consultar, referencias, ¿no? Antecedentes en este caso, solo que el referéndum se define así. Es la consulta popular para aprobar o rechazar una norma o reforma. Por ejemplo, se puede someter a referendo una ordenanza municipal, se puede someter a referendo una ley orgánica, una ley ordinaria, se puede someter a referendo pues una reforma propiamente de la Constitución. Lo que no se puede someter a referendo son los tratados internacionales, ¿no? Las normas de descentralización, ¿verdad? O normas que recorten derechos fundamentales también, ¿no? Acá se vota sí o se vota no, ¿no es cierto? Hace casi 2 años hemos tenido un referéndum en el Perú, donde hicimos reformas, ¿no? Obviamente a la Constitución, ¿ya? Revocatoria, ya. Los 3 últimos que están acá, muchachos, vienen a ser mecanismos de control ciudadano. Ya no es de participación, sino de control. Revocatoria viene a ser la destitución de autoridades elegidas por el pueblo. O sea, el pueblo está cansado de que esa autoridad que el pueblo ha elegido propiamente no cumpla sus funciones. Por ejemplo, los habitantes de Comas están inconformes con su alcalde, porque hay mucho tránsito, hay de repente insalubridad, ¿no? O de repente se acumula basura, o de repente hay contaminación, o sea, no se cumple realmente el formato, ¿no es cierto?, del aspecto, ¿no?, edil. Entonces se puede revocar un alcalde, se puede revocar a los regidores, se puede revocar a los gobernadores regionales, ¿no?, a los jueces de paz, ¿no?, que están en las zonas más alejadas, ¿no es cierto? Eso se llama revocatorio. La remoción viene a ser la destitución de autoridades elegidas por otras autoridades. O sea, es parecida a la revocatoria, solo que la diferencia está que en la remoción, ¿no?, sacamos a funcionarios que fueron elegidos por otros funcionarios. Por ejemplo, a ver, el ministro de Salud está haciendo una gestión desastrosa, ¿no?
Entonces el pueblo puede salir a las calles para pedir, me dejo entender, a las autoridades, por ejemplo, en este caso al presidente de la República, para que cambie a ese ministro. Si el presidente de la República, ante la fuerza popular, Vox Populi, Vox Dei, logra sacar pues a ese ministro incompetente, entonces se está dando el derecho a la remoción, ¿está bien? La remoción de autoridades. Y luego viene la que tiene menos peso, que se llama rendición de cuentas, ¿no? Que es una interpelación a las autoridades, o sea, es una forma en que el pueblo exige a sus autoridades elegidas, obviamente popularmente, para que informe sobre la gestión que están realizando. Por ejemplo, podemos pedir al alcalde que nos informe qué se está haciendo con los recursos, con los ingresos de la municipalidad, por qué no se está ejecutando obras y estamos pagando los tributos. Entonces, ahí justamente se está dando lo que nosotros conocemos como la rendición de cuentas. Muchachos, vamos a resolver la práctica número 4, ¿está bien? La pregunta 1 dice: José Alfonso Bustamante, apodado Pepe, el Malo, ¿no? Debe ser su mote por ahí delincuencial, acaba de ser sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio calificado, o sea, un homicidio no premeditado. Con esta sentencia se le suspende, ya hemos dicho que la ciudadanía no se puede perder, pero sí se puede suspender. ¿Por qué motivo se suspende? Por la pena privativa, como el ejemplo de la pregunta, se le suspende por inhabilitación de sus derechos políticos o porque la familia ha pedido ser interdicto, ¿no? O sea que la persona tiene ciertas alteraciones mentales, físicas, conductuales que le hacen suspender la ciudadanía. Entonces ahí la clave entre las opciones que nos presentan: práctica religiosa, libertad de expresión, libertad de conciencia y ejercicio de la ciudadanía, marcaría pues de frente la opción D. ¿Ya? Esa es la respuesta. A ver, pregunta 2. Dice, la Constitución política señala en el artículo 1, el primer artículo de la Constitución, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Bueno, el tenor es el siguiente, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, no puede haber Estado si no hay sociedad. No hay sociedad si no hay comunidad. Y no hay comunidad si no hay seres humanos. Por lo tanto, el ser humano es el principio de mayor dignidad dentro de la esfera estatal. Ahí nos ponen opciones, ¿no? Se ejerce solamente sobre los ciudadanos, ¿no? La B: tiene como objetivo la libertad en la persona. La C: son los principales derechos fundamentales en el país. La D: son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esa sería la clave. A ver, siguiente pregunta, dice: según la Constitución política, toda persona es considerada inocente. Hay muchos que están en los penales, están con prisión preventiva, son inocentes penalmente, mientras no, posea, dice, inscripción electoral, la alternativa A. La B: admita su culpabilidad frente a un juez o fiscal. La C: dice, salga del país durante el proceso judicial. La D: se haya declarado judicialmente su responsabilidad. O sea, obviamente, mientras no se declare judicialmente, juicio oral, procesalmente su responsabilidad, penalmente es inocente. La clave sería la D. A ver, siguiente pregunta. Dice: muchos redactores son denunciados en nuestro país por declarar en sus publicaciones opiniones en contra de muchos políticos. Incluso muchos de ellos fueron denunciados y cumplen una condena de pena privativa de la libertad, o sea, están sentenciados. Esto demuestra la vulneración del derecho a bueno, obviamente si te meten preso por haber criticado, haberte expresado, se te está vulnerando tu libertad de expresión, reconocido en la Constitución política como un derecho de primera categoría, o sea, es un derecho fundamental, ¿no? Ahí tenemos la opción A, sería la respuesta, ¿no? Libertad de expresión, derecho fundamental. Siguiente pregunta, dice: una joven ciudadana de Puno, una jovencita, ganó una vacante del programa Beca 18 y según los resultados publicados fue admitida en una universidad particular de Lima.
Eso fue en la Universidad del Pacífico hace algunos años. Se presentó un caso de bastante escándalo aquí en Lima. Posteriormente, la referida universidad le notifica que se ha producido un error y que no había ingresado a esta casa de estudios, o sea, la estaban discriminando. Aunque la joven denunció el caso en diversos espacios periodísticos de la televisión, no recibió explicaciones convincentes de las autoridades universitarias. Según el caso anterior, a la joven se le ha vulnerado el derecho, obviamente, a ser iguales ante la ley. El hecho de ser una señorita que viene de un origen económico humilde, un origen étnico muy diferente a los que vivimos en la ciudad, pues no da derecho pues, a ser discriminada. Entonces ahí la respuesta sería la opción B, porque es el derecho a ser iguales ante la ley, o sea, el derecho universal. ¿Está bien? A ver, siguiente pregunta. La siguiente pregunta señala lo indicado. Dice, a ver ahí. El ejercicio de la ciudadanía, ¿cuándo se suspende? ¿No? Ojo, que hay tres opciones. Pena privativa, interdicción judicial o cuando te inhabilitan derechos políticos. Dice, se suspende por cumplir 70 años. O sea, tú tienes 90 años, sigues siendo ciudadano. No te pueden suspender por mayoría de edad. Tener deudas con el sistema financiero. Eso es absurdo. Seríamos, casi ningún peruano sería ciudadano. Dejar de cumplir obligaciones tributarias, peor aún, ningún peruano sería ciudadano. Y la D dice sentencia con pena privativa. Esa sería la respuesta adecuada.